La Alianza Agroalimentaria Aragonesa es una plataforma de comunicación conjunta que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia que tiene el sector agroalimentario. Está compuesta por las tres organizaciones agrarias UPA, ASAJA y UAGA, las cooperativas agroalimentarias aragonesas, los tres colegios de veterinarios de Zaragoza, Huesca y Teruel, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra, País Vasco, también el de Ingenieros Técnicos y Peritos Agrícolas y la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón. En definitiva, la práctica totalidad del sector. Nos hemos venido hasta el Hotel Inside by Meliá en Zaragoza, donde Javier Mené y su equipo nos han puesto unos bodegones estupendos para hacer esta emisión mucho más bonita y agradable, y hemos llamado a un gran amigo, a un buen amigo de hace muchos años, que es Javier Robles Granado. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Javier es el presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón, es jefe de cocina, de investigación, desarrollo e innovación del Grupo Cooperativo Pastores, y es maestro del cordero y cocinero oficial del Ministerio de Agricultura para Interovic, la interprofesional del ovino y caprino de carne, que es una organización, como digo, interprofesional reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Le queremos preguntar a Javier algunas cuestiones. Javier, ¿consideras que los medios de comunicación trasladan a la importancia del sector agroalimentario de una manera adecuada a la sociedad, Javier? Bueno, se está haciendo un gran trabajo, se está trasladando en ciertos medios, se intenta trasladar bien, pero yo creo que falta un poco de mentalización de lo que supone el sector agroalimentario en general a la gente de a pie. No somos conscientes de la importancia y de la relevancia que tiene este sector para nuestro día a día, para tal y como nos levantamos ya empezamos a utilizar, a consumir este sector, y creo que hace falta un poco más de trabajo. Se está haciendo bien, pero creo que es necesario el hacer más hincapié en transmitir esto a la gente. Quiero insistir un poco más. También incluso desde el propio sector, que a veces miramos a los medios de comunicación, pero también tienen que ser ellos muchas veces los que den un paso adelante. Claro, el medio de comunicación entiendo que es el canal a través del que comunicar, y el medio de comunicación tiene su parte de responsabilidad, pero la responsabilidad parte de uno mismo. No podemos esperar que los demás hagan el trabajo que queremos que se haga. En los últimos tiempos, Javier, ¿consideras que ha habido un cambio en la percepción de la sociedad en general hacia los agricultores y ganaderos? Pasaron de las protestas en la calle con los tractores a reivindicar precios más justos y condiciones mejores para ellos, a volver al campo, volver a las granjas, volver al sector primario, a hacer lo que hacen, que es producir alimentos, que no es fácil ni barato. ¿Hemos sido conscientes de esto, Javier? Es complicada responder, porque cuando se hace ruido sí que somos conscientes de que al otro lado hay de que las personas que están haciendo ruido intentamos entender, intentamos solidarizarnos un poco, intentamos asimilar un poco su problemática, y no solamente la entendemos, sino que nos hacemos eco de ella, pero en el momento en que dejamos de hacer ruido nos olvidamos la gente de lo duro que es el día a día. Hoy en día en la sociedad nos llama mucho las noticias sensacionalistas. Hace poco pasó con un compañero de la cooperativa, que un pastor tuvo que andar durante 7 horas para llegar a su rebaño cuando la nevada de Filomena y demás, y luego estuvo allí encerrado durante día y medio cuidando a su rebaño, porque tal, y eso le llama mucho la atención a la gente, pero dices, pero eso es un caso aislado, puntual, muy extremo, pero el día a día es tan duro que quizás no tenemos tiempo para hacer el ruido todos los días. Entonces el día que se hace ruido sí que nos mentalizamos, y cuando no hacemos ruido nos olvidamos un poco de la dureza y la importancia de este sector. Es cierto que durante esta crisis, durante esta pandemia, el agricultor ha vuelto, efectivamente además yo creo que fue un poco un punto de inflexión aquí en Zaragoza. El día de la manifestación se hizo la manifestación y al día siguiente confinamiento total y demás. Y el agricultor y el agrónomo volvió al campo, a su trabajo, a producir, a trabajar calladito. No ha habido aplausos, por supuesto, no tal, porque no ha sido... porque no hemos dejado de hacer ruido, con lo cual hemos pasado de nuevo otra vez al olvido hasta que volvamos a hacer ruido. La gente yo creo que sabe que está ahí,
pero cuando compramos una alcachofa no somos conscientes del trabajo que da de la importancia de poder llegar a un sitio y comprar una alcachofa o coger una col o coger unas patatas o comprar un ternasco Aragón. No somos conscientes de todo el trabajo y de la importancia que ello lleva. Hablamos con Javier Robles, el presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón y además el responsable de I+D+I del Grupo Cooperativo Pastores. A veces, Javier, tenemos una idea un tanto desdibujada de lo que es el sector agroalimentario. A veces lo miramos desde la carretera como si fuera un campo temático y decimos, aquí deben de pasar cosas, ¿no? pero sin embargo, tecnológicamente está muy avanzado, técnicamente está muy avanzado. ¿Tú crees que el público en general es consciente también de que la tecnificación, que la tecnología ha llegado al campo, o muchos siguen pensando en el agricultor y el ganadero con la boina y la azada? No, muchos siguen pensando en el campo como lo que dices tú con la boina y la azada, que lo hay y que es un poco lo bucólico, ¿no? Lo bonito, lo que nos enamora, ¿vale? del campo. Pero en el campo ahora mismo hay una realidad y es que los avances son tremendos. Yo, por ejemplo, tengo el caso de compañeros que pastorean con GPS. ¿Vale? Y de que utilizan drones para ver dónde está el rebaño o tal. Eso en mi caso, en mi campo, en mi campo de actividad. Pero bueno, me consta que los agricultores y demás, pues bueno, te metes hoy en día a un tractor y ya que yo parece una nave espacial y por ordenador, por internet, pues controlas pues desde el tiempo que va a hacer, si voy a poder cosechar, si no voy a poder cosechar, si se controlan hasta pues eso, pues los movimientos de los rebaños y demás. Es un sector muy avanzado. ¿Eso qué conlleva? Que todo avance conlleva una tecnología. La tecnología es cara, los alimentos no se está pudiendo repercutir quizás esos costes y es un problema. Sí que tenemos que ser conscientes de lo avanzado, de lo tecnológico que nos requiere hoy en día el trabajo en sí, para ser conscientes de que las cosas, el precio que tienen y lo que deberíamos pagar por las cosas, que nos quejamos de que ha subido a lo mejor el pimiento o que la carne de ternasco está muy cara, pero no somos conscientes de todos los gastos que ello conlleva. Los costes fijos que hay. Oye, Javier, y por terminar, como cocinero, ¿consideras que hay un diálogo real entre los productores y los cocineros? ¿Debería de haber más contacto, como otras veces se ha dicho, para que que también los productos de cercanía tuvieran una mayor ida y vuelta con los cocineros y que se aprovechasen esos a veces escasos productos que además, ¿cómo lo ves ahora mismo? Pues hay una tendencia muy buena, muy bonita del cocinero preocupado por el producto, ¿vale? Preocupado hasta el punto de lo que dices tú, de conocer al productor y de querer hablar con él y de que le explique de primera mano el producto y por lo tanto de utilizarlo, desarrollarlo y llevarlo a diferentes técnicas, a aplicarlo a diferentes técnicas. Pero es cierto que en el día a día los cocineros nos hemos acostumbrado mucho a levantar el teléfono, tráeme col, tráeme ternera, tráeme conejo, tráeme huevos y sin preocuparnos, sin tener la mentalidad, el sentimiento de dónde viene eso, ¿no? Y quién lo produce y cómo se produce y demás. Y luego, por otra parte, yo también echo de menos al agricultor, al ganadero preocupado por qué se hace con mi producto, cómo se cocina mi producto. En mi sector, por ejemplo, en el mundo del cordero, tú hablas de chuletitas a la brasa y todos los ganaderos, ¡ah, qué delicia tal! Pero tú les hablas, por ejemplo, de hacer un tataki de ternasco y te miran así como diciendo, pero... Y es parte de la evolución, es parte de nuestro día a día el cocinar las cosas de manera diferente, de manera evolucionada, de fusionar culturas utilizando el producto autóctono que tenemos, y yo creo que en el campo yo echo en falta un poco eso, ¿no? Igual que sí que hay cocineros que se acercan al agricultor, que hay agricultores que los hay, que obviamente que los hay, pero que además agricultores que se acerquen al cocinero a decir, oye, ¿cómo cocinas mi cardo? ¿Qué haces tú con el conejo que yo produzco? ¿Sabes? Muy bien, pues gracias, Javier. A partir de ahora te nombramos también embajador de los productos de Aragón y de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Hemos hablado con Javier Robles, el presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón, responsable de I+D+I del Grupo Cooperativo Pastores y demás cosas. Siempre es un placer hablar con quien está en la trinchera en el día a día. Será hasta la próxima, amigos.